Uno de los elementos más interesantes de la vida es el tema de obtener o arribar a un objetivo colectivo desde el esfuerzo individual. Muchas veces se piensa qué aporte puede realizar un simple ser humano, un simple ciudadano que intente hacer las cosas diferentes para poder generar el cambio. Es lo que pasa cuando se intenta generar una buena conducta de tránsito o cuando se intenta obtener un buen estadio de situación de paz o gobernanza en virtud de lo colectivo, pero con el esfuerzo individual. Y lo importante es establecer que el esfuerzo individual por cada persona multiplicado e imitado en el otro es lo que genera la situación general del objetivo que se puede alcanzar. Por eso, si yo me comporto bien manejando, el otro se comporta bien manejando, tendrá un resultado de un excelente tránsito en el desplazamiento ciudadano. Lo importante en esto es que el cambio es individual. Por eso me gusta mucho esa frase de Greenpeace que establece que el cambio empieza por acciones individuales. Rechazar una bolsa plástica es una de ellas. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos mediante este ejercicio de comunicación lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para Facebook y para X, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube en el playlist de Cada Vez Más Cerca Z Digital. También pueden vernos por Televisión Nacional, por el 110 de Claro, 90 de Altiz y Roku TV. Nuestro contenido del día. Juan Salas, director de la Defensa Civil, habla de cómo intercambiando alimentos por desplazamiento a refugios se logró evitar muertes en República Dominicana al paso del ciclón Beryl. Directamente desde España, Kerlin Ulerio, presidente de la Asociación de Empresarios Latinos, convoca manifestación contra el alto costo de los servicios consulares en Cuatro Caminos. Omar Ramírez, exministro de Medio Ambiente, insta al gobierno a crear órgano predesastre y no postdesastre en el marco del paso de ciclones y huracanes en República Dominicana. Pero antes de iniciar nuestro contenido de la noche de esta noche, los días 3 de julio, como hoy, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esto es muy importante porque este día tiene como objetivo la reducción del uso de las bolsas, las fundas de plásticos de un solo uso, que es la que comúnmente se utiliza por cada persona en un supermercado, en el colmado, etc. Se estima el plástico es uno de los contaminantes más terribles del mundo y la bolsa plástica como tal es de las mayores en este contexto, porque se estima que cada persona usa anualmente unas 250 fundas plásticas de esas bolsitas. Esto genera que al final de la jornada es una producción de unos 500 billones de fundas plásticas que se generan anualmente. El plástico tarda unos 500 años en descomponerse, lo que implica que serían 5 siglos de esta cantidad de plástico circundando en los ecosistemas. Se habla de más de 12,000 millones de toneladas de plástico que van a los océanos anualmente. Y esto implica que 1 de cada 6 peces que se venden en el mercado tienen plástico en el estómago y en su sistema en sentido general, lo que es altamente nocivo para el ser humano en sentido general. Hay políticas de reducción de plástico en virtud de los estados. Por ejemplo, Francia e Italia ha prohibido lo que es la producción de bolsas plásticas para ese tema en sentido general. Portugal, Reino Unido hablan del tema de los impuestos costosos, altos para el tema de producción de bolsas de plástico. Y Alemania, por su parte, sencillamente ha hecho acuerdos voluntarios
de no utilizar este tipo de bolsas. En cuanto al aporte individual que podemos hacer, cualquiera pensaría, pero ¿y qué puedo hacer yo? Sí se puede. Lo primero es que hay que hacer conciencia solamente de la cantidad de fundas plásticas que uno utiliza en el supermercado, en la farmacia. Hasta el chinero, cuando te da una fruta, te la da en una bolsita plástica y es una producción terrible. Entonces, lo primero que hay que hacer es, inmediatamente si vas al mercado, trata de llevar una funda de tela. Cuando te vayan a dar la mercancía en el supermercado, antes de tomar la funda plástica, trata de que sea de papel reciclable. Y si no lo es y te cabe en la cartera o la mochila, no uses la funda, usa tu propio empaque. Y en ese contexto, al final, si no logras una, la otra y la otra, recicla. Usa de las fundas que tienes en casa para que no tengas que hacer un aporte negativo al mundo, contribuyendo a esos 500 billones de fundas plásticas que anualmente se hace porque las estás usando tú también. Liberemos al planeta de lo que es el plástico, porque recuerda que la tierra es la gran casa de todos y como tal todos debemos cuidarla. Con esto iniciamos el contenido de la noche de esta noche, toda vez que Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de los resultados y los vestigios del huracán Beryl, contamos con la participación directamente desde el centro de operaciones del director de la Defensa Civil, Juan Salas. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, hermano Kalim, por permitirnos siempre orientar a la población cuando tenemos amenazas como esta. Estamos hablando de un fenómeno poco común. Teníamos más de 50 años que por la zona del Caribe, en esta época del año, no teníamos un evento que pudiera poner en peligro a nuestra población. Desde el domingo, todo el gobierno se ha estado alineando para poder atender a la población. Se declararon alerta amarilla, verde en principio, pero ayer amanecimos con 2 provincias de rojo, la provincia de Pedernales y la provincia de Barahona. En este momento estamos reportando al país que tenemos 5 albergues ocupados por personas. Estamos hablando de 3 albergues en la provincia de Barahona y 2 albergues en Pedernales, para un total de 89 personas que en este momento se encuentran albergados. A esto se le suman 27 ciudadanos que fueron desplazados a casas de particulares, de amigos, para evitar poner en peligro su vida, que es lo más importante en estas situaciones en las que este siniestro que pasó próximo a la costa sur de nuestro país generó afectaciones. Habíamos llamado a la población a mantener la prudencia, y eso me refiero a aquellos ciudadanos que se pusieron a la orilla de las playas y los ríos, y sobre todo que cuando se emiten estas alertas de un fenómeno de esta categoría 4, un elemento común en ello es la fuerza de los vientos, y eso se expresa en las costas. Justamente también, Juan Salas, director de la Defensa Civil, queríamos abordar tu participación en 2 direcciones. El papel de la Defensa Civil en el marco de la movilización de las personas desde zonas de riesgo hacia los albergues, y segundo, el tema de los desaprensivos, digo yo, una sociedad dominicana desafiante que no respeta y que no hace caso a los llamados de la autoridad, exponiéndose ante el tema del ciclón. En el primero de los casos, hemos planteado, y así lo hacíamos el día de ayer, que muchas veces los marginados económicamente prefieren arriesgar la vida y no arriesgar sus posesiones, y prefieren quedarse en las zonas vulnerables. Vimos la Defensa Civil llamando con megáfonos en Barahona a la gente para que acudiera a los albergues. ¿Cuál es la visión de la Defensa Civil respecto a estos dominicanos que no quieren dejar sus posesiones aún arriesgue sus vidas? Sí, correcto. La misión como institución es proteger la vida de los ciudadanos y sus propiedades. Es importante destacar que nosotros hemos estado trabajando de manera preventiva. Anunciamos al país que teníamos habilitado para esta temporada ciclónica 2.744 albergues para todo el país. Para esta zona sur del país, sobre todo a las 2 provincias que estaban en rojo, habíamos dicho que teníamos capacidad de albergar a más de 3.000 personas. En ningún caso hemos utilizado en el país, incluso con el ciclón George, el 20% de los albergues. A ello se suma una noticia importante, que las iglesias cristianas pusieron a disposición de la Defensa Civil más de 1.000 iglesias que pudieran utilizarse como albergue. Esto es importante, que la población
nosotros hemos manejado como estrategia el hecho de que el brazo social del gobierno, entiendas el comedor económico, el plan social, se preposicionó con tiempo y la población que se encuentra, que vive lamentablemente en espacios vulnerables, cuando ve esas acciones del gobierno, entonces, bueno, si me voy a movilizar, por lo menos me va a garantizar el alimento. Ha sido parte de la estrategia con la que hemos movido a la persona. Uno ha visto en las redes sociales de la población resistencia, porque para ello no articulamos con la Junta de Vecinos, con las iglesias, con las alcaldías, que al final son sus líderes. La verdad que tenemos que Defensa Civil tiene una matrícula de voluntarios en todo el país. Por eso nosotros, si no somos los primeros, somos los segundos en llegar. Y sobre todo hay una relación muy cercana. Y esto ha hecho fácil la convivencia y ese compromiso que tiene de llevar a la población a espacios seguros. Con respecto a la exposición, bueno, lamentablemente hay que superar conducta, cada quien quiere sus 2 minutos de fama. Seguimos llamando a la población a que no se arriesguen. Cada vez que se exponen, cuando hay situaciones como esta, que pudiera generar lo que ustedes vieron en Santo Domingo Este, en Malecón, acá en el distrito, bueno, fue un acto de tremendismo, para llamarle así, porque ese oleaje fuerte trae consigo materiales sólidos que golpearon incluso a vehículos y a personas, a pesar de que tanto la alcaldía de Santo Domingo Este como el distrito cerró el paso de los vehículos, pero a pesar de ello, algunos ciudadanos se pusieron ante este hecho. Yo quiero ser más enfático todavía, Juan Salas, director de la Defensa Civil, en el marco, por ejemplo, de que en Barahona la gente desafiando a las autoridades se fue a la playa a ver las olas, que en la playita de Manresa el mar se metió y la gente estaba nadando y corriendo entre el agua, que hubo gente que en el malecón se estaba meciendo en un columpio y haciéndose selfie mientras las olas golpeaban el litoral. ¿Siente Juan Salas, director de la Defensa Civil, que debe de haber algún régimen de consecuencia para estos desaprensivos que desafían la lógica de la naturaleza y el orden público? Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado expresión de preocupación por este tipo de situaciones en las que tenemos que irnos, si no acostumbrarnos, prepararnos. Y me refiero a los efectos del cambio climático que se expresan en nuestra isla a través de fenómenos como este, un huracán categoría 4. Teníamos que ir más de 58 años, 60 años, que no pasaba por la región del Caribe, sobre todo en esta época del año. El calor que estamos viviendo era típico de octubre, noviembre, y esto implica entonces que pudiéramos tener eventos como estos más frecuentes, más violentos, incluso con capacidad de destrucción, de manera que nosotros saludamos el hecho de que en el día de ayer la Cámara de Diputados ha aprobado una ley para fortalecer la respuesta, y eso implica que por mandato de ley se ha creado un órgano de carácter militar para atender la respuesta. Esto quiere decir que el país va a contar entonces con un instrumento que en ese momento, por mandato de ley, se pone a disposición de los organismos de socorro. Entonces, tú vas a ver entonces en situaciones como esta, la gente de Defensa Civil, nuestros voluntarios, que estuvieron al malecón pidiendo a los ciudadanos que se movilizaren. Ahora, cuando el orden público asume ese control por mandato de ley, entonces ya varía la situación, porque se trata de proteger su vida. Pero cuando tú no tienes la capacidad de proteger tu vida, bueno, entonces la autoridad tiene que de alguna manera velar por ese orden público. Este tramo se cerró ayer, la alcaldía de Santo Domingo, acá el distrito lo cerró, igual en el distrito, pero a pesar de eso, vimos que algunas personas con actitudes desaprensivas arriesgaron su vida y fueron a hacerse selfie, de manera que nosotros entendemos que el país tiene que superar este tipo de prácticas. Los ciudadanos tienen que acatar el llamado que hacen las instituciones, porque al final lo hacemos para proteger su vida, pero tiene que haber una conducta propia del ciudadano, entender que cuando se hacen este tipo de avisos, ya los métodos científicos de planificación y de proyecciones cada vez son más precisos. Se establecía que la velocidad de los vientos iba a pasar los 200 kilómetros por hora, y así fue, de manera que esta afectación se expresó en ese oleaje alto, y nosotros reiteramos el llamado a la población a la prudencia. Juan Salas, director de la Defensa Civil, gracias por haber participado con nosotros en Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Ya en su participada y acostumbrada, pues, incursión en este su espacio, el representante dominicano, digo yo, más legítimo no solamente del quehacer empresarial latino en Madrid, sino en la lucha por las justas causas
de nuestra comunidad del dominicano en el exterior, allá en el viejo continente que va desde Madrid y se extiende por toda Europa. Con nosotros el presidente de la Unión de Empresarios Latinos en Madrid, Kerlin Ulerio. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias, Khalil. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio que ya es nuestra casa. Además, la casa de todos los dominicanos que vivimos fuera de nuestro país y donde nos sentimos cada vez más cerca. Así es. Kerlin, hemos querido invitarte porque siempre eres noticia. Lo primero es que hemos visto un nivel de participación importante tuya con autoridades de lo que es el marco del gobierno español que están tomando muy en serio en cuenta lo que son los empresarios latinos. Hemos visto con todo tipo de autoridades autonómicas, de gobierno central, cuál es el papel de la comunidad dominicana y sobre todo del tema de los empresarios latinos de cara a lo que es la perspectiva del gobierno español. Pues muy bien, Khalil, interesante pregunta, porque creo que es importante que en República Dominicana también se sepa qué estamos haciendo los dominicanos aquí. Nosotros entramos por la vía de la asociación que presidimos, que es la Asociación Nacional de Empresarios. En los últimos meses, con autoridades, ya trasciende lo que es la parte empresarial y entramos en lo que es la parte social, la parte de lo que es la representación de una comunidad que cada vez crece y se posiciona también, se integra precisamente a lo que es el día a día de un país que nos acoge con beneplácito. Quiero, Cari, y voy a ser breve con esto porque es importante. Casualmente en el día de antes de ayer, hace 2 días, 3 días, se estrenó una acción intensa, la que tenemos Lucrecia, un crimen de odio. No sé si allí conocen la historia, precisamente claro, una dominicana que murió en el año 1992 por un crimen xenófobo. Hoy en día comparamos qué pasó y qué está pasando ahora. Pues hoy en día, como tú bien lo decías, nosotros somos la voz que representa a esa comunidad dominicana y ya lo que antes era un problema, ahora lo vemos como una oportunidad. Participamos en las actividades políticas. Nos convertimos en una opción de ir para los políticos españoles. Tanto así que tanto Partido Socialista, que es el partido del gobierno central, Partido Popular, que es el gobierno autonómico en la Comunidad de Madrid, pues tenemos una vinculación muy estrecha, muy cercana, y además se presentan oportunidades, no solo para nosotros en términos gremiales de empresarios, sino para toda la comunidad dominicana y latina en general, que es lo que estamos representando. Así que vamos creciendo en esa parte, vamos integrándonos, y yo creo que el futuro que nos espera a nosotros, los migrantes aquí, es lo que está pasando en Estados Unidos y que tú muy bien conoces, que están bastante integrados. Sin embargo, Kerlin, algo importante en este capítulo, y es que vemos una movilización hacia la derecha, no solamente en España, sino también en toda Europa. Basta y sobra ver lo que acaba de pasar en Francia. En ese contexto, ¿cómo dialoga la comunidad dominicana con estas políticas que allí sí están marcadas de gobierno en el marco de izquierda o de derecha? Bien, hay una conceptualización que yo creo que es errónea. Muchas veces decimos la izquierda es buena para la migración y la derecha es mala. Yo creo que no tiene nada que ver realmente. Los extremos siempre debemos ser cuidadosos. Lo que ha pasado en Francia es algo preocupante porque es ultraderecha. Pero aún así, Europa se enmarca dentro de un contexto político que no lo define un solo país, aunque tengan ciertas autonomías, sino que todo se dirige desde la Unión Europea, por lo cual tampoco creo que represente un riesgo. Y en el marco de lo que es la política de centro, sea la política derecha o centro-derecha, realmente no es riesgo. Y en Europa lo que se está viendo es que hay un giro, como bien lo dice, extraordinario. El caso de Francia en el día de ayer, yo creo que nos deja 2 mensajes. Primero, que la gente va cambiando la tendencia. Segundo, la participación activa de muchos jóvenes líderes políticos emergentes. Imagínense, el caso de Francia, estamos hablando de quien está desarrollando ese liderazgo es un joven de 28 años, me parece que tiene. O sea, estamos hablando de que hay un mensaje detrás de eso. Y luego, el riesgo que representa para nosotros como comunidad migrante realmente es inexistente. Aquí lo que siempre se trata es de que la migración sea regulada. Y yo creo que eso no es malo para nadie, porque lo interesante es que hay un control de quiénes son los que llegan, quiénes son los que están y quiénes son los que salen. Y yo creo que eso es bueno para cualquier país que está dentro de su marco
ese giro de izquierda a derecha, sí que debemos cuidar los extremos. Kerlin Ulerio, directamente desde Madrid, España, decía al inicio que siempre eres noticia. Y hemos visto una noticia que has generado donde estás convocando una manifestación en Cuatro Caminos para protestar, repudiar o sencillamente poner en relieve y en contexto un tema del alto costo de los servicios consulares allá en Madrid. ¿Pudieras compartir con nosotros primero qué es lo que está pasando según tu punto de vista en el consulado y después de qué se trata la manifestación? Pues muy bien, Khalil. Yo creo que es de mucho interés para los dominicanos en general, no solo los que residen en Madrid o en España. Es necesario que sepamos, que nos informemos de qué es lo que está pasando y por qué llega esta manifestación. Mira, en el mes de noviembre del año pasado, el Ministerio de Exteriores hizo lo que era una regulación de precios, unificando los precios en distintos países o en todos los países. Esto realmente no es malo. No es malo si partimos de la base que el servicio consular es un servicio del Estado Dominicano, independientemente del país donde estemos. Siempre he sido un defensor, y recuerdo que estábamos en la campaña a la candidatura, que decía uno de los proyectos que era eficientizar los servicios consulares, porque es una necesidad. Señores, es un problema, primero por dos cuestiones. Una, por los precios desequilibrados, que antes existía que el cónsul de turno iba y establecía los precios que consideraba, y al final es un negocio para el cónsul que esté en la posición. Sin embargo, recibimos un servicio deprimente muchas veces porque no se ha profesionalizado ese servicio. Encontramos funcionarios en los consulados dominicanos que te redactan un documento y tú encuentras por cada párrafo 5 faltas ortográficas. Entonces, eso es un problema catastrófico. Vamos a una entidad pública del país que sea España, sea Francia, sea Italia, y resulta que nos corrigen o nos devuelven el documento porque la información no es adecuada, porque hay faltas ortográficas, porque hay cosas que son discordantes en ese sentido. Pero ahora, ¿qué nos encontramos? Un segundo punto, que es el desequilibrio en los precios. En Madrid, específicamente, tenemos un caso. Hemos estado hablando precisamente con las autoridades consulares y lo que nos dicen es que es una decisión del Ministerio de Exteriores que unificó los precios y que ellos asumieron el aumento en su momento, lo asumieron como tal y para que no repercutiera en los ciudadanos, pero que ahora el MIREX manda una circular diciendo que los precios deben ser unísonos y eso lo vamos a respetar, pero precios ajustados a la necesidad de cada quien. No podemos venderle una barra de pan en el sector del Naco al mismo precio que en el sector de Herrera o de los Alcarrizos. Yo creo que cada sitio tiene unas condiciones y lo que para ti es barato, para otro resulta que es muy caro. Tenemos una cuesta arriba para muchos ciudadanos dominicanos, específicamente en Madrid y en algunos pueblos, y es que pagar 100 euros por una simple certificación es abusivo cuando antes costaba 35 y 40 euros. O sea, fíjate el aumento que tenemos de un servicio de costar 35 euros, llevarlo a 100. Un servicio que costaba 60 euros, llevarlo a 100 euros también. Otros, o sea, los servicios que son básicos, que son necesarios y cada vez se demandan más de los consulados dominicanos en el exterior, son los servicios que precisamente más se han aumentado. Esto es desproporcionado. Además, los dominicanos que estamos aquí somos una fuente de ingreso, de aporte, de desarrollo social y económico para nuestro país. Esto es un servicio que hay que prestarlo. Esto no es un negocio del Estado. Y es lo que es importante que el ministerio termine de entender. A los dominicanos que residimos fuera, se nos debe prestar un servicio, no un negocio, donde en República Dominicana un certificado de buena conducta, para que tengamos una idea, cuesta 600 pesos, te lo puedes cargar y te cuesta 600 pesos, y aquí hay que pagar 70 euros, 75 euros por un certificado. Es decir, hay que multiplicar por 10 el precio de esto, o por 9, vamos a ser más exactos. Hay que multiplicarlo. No, el dominicano que está aquí merece el mismo servicio, y mucho más ahora, Khalil. Vivimos un mundo globalizado, donde simplemente tú entrar a un link, a un enlace, y tú tienes la misma información que tiene un dominicano en República Dominicana, en China, en Estados Unidos, porque al final el sistema es único, es universal. Entonces por eso, Kerlin Ulerio, directamente desde España, estás convocando una manifestación, protesta en Cuatro Caminos. ¿De qué se trata esto?
precisamente para que nos expresemos y para que le digamos el conjunto de la comunidad dominicana aquí en Madrid, le digamos a las autoridades del Ministerio de Exteriores que se han equivocado en esta toma de decisiones, que no estamos en disposición de asumir los altos costos de los precios consulares, además de que muchas veces los servicios, como decía antes, son deprimentes. Nuestra queja va precisamente en esas dos líneas: altos precios y los aumentos abusivos que estamos sufriendo los dominicanos aquí, y luego la eficientización del servicio, la profesionalización del servicio consular, que todavía nos deja mucho que desear. La actividad está convocada para qué día y qué van a hacer. ¿Van a marchar? ¿Tendrán participación ciudadana? ¿Cómo será esto? Bien, es una concentración que vamos a tener precisamente en la glorieta de Cuatro Caminos, frente al McDonald's, una zona que tú conoces bien, Khalid. Sí, Es una zona claro, de mucha afluencia. Y está precisamente convocada para el domingo 7 a las 6 de la tarde. Esto es el próximo domingo 7, una concentración donde hay varias asociaciones de dominicanos de distintas áreas que están convocadas a participar, a manifestarse y simplemente hacer un llamado a las autoridades de nuestro país para que sepan que los dominicanos estamos aquí en Madrid y que somos parte de nuestro país independientemente de los 8.000 kilómetros que nos separan, pero que también somos parte y queremos ser parte de las políticas públicas, de la ejecución de proyectos que beneficien a la comunidad. Hay por lo menos 6, 7 asociaciones sociales y comunitarias convocadas para este evento y que el domingo tendrá efecto a las 6 de la tarde en Cuatro Caminos. Finalmente, Kerlin Ulerio, presidente de la Asociación de Empresarios Latinos en Madrid, dominicano, activista hiper intenso, ¿tienen algún plan de acción continua? Es decir, si las autoridades no temperaran ante esta denuncia que haces, ¿planean hacer o tener otro tipo de protestas y de acciones? Sí, efectivamente, esto lo que esperamos es que se pronuncien desde el ministerio, que comencemos a trabajar. Yo creo que ahora empieza un nuevo gobierno y nosotros lo que esperamos es realmente respuesta positiva a nuestra queja, a nuestra demanda. No queremos seguir más allá, pero si no hay una respuesta en ese sentido, en el tenor que estamos demandando, vamos a continuar con otra línea de protesta. Nos iremos al consulado, nos iremos a la embajada dominicana, que yo creo que a ellos no les interesa tampoco. Además, por la situación en que está el consulado, donde está ubicado, yo creo que no les interesa que le hagamos ruido. Por eso hemos sido considerados en esta parte y lo hemos hecho un sitio de afluencia pública para no ir directamente al consulado. Que no hay una respuesta del MIREX, nos vamos al consulado y vamos a hacer una manifestación como Dios manda para que el cónsul y las autoridades transmitan el mensaje a sus superiores. Está hecho el pedimento. Te agradecemos, Kerlin Ulerio, directamente desde Madrid, España, tu activismo permanente en la defensa imperecedera de los intereses de la comunidad dominicana en el exterior, en este caso en Madrid. Hemos conversado con Kerlin Ulerio directamente desde la madre patria, Madrid, España. Llévatelo, Francis.